Organización administrativa. ¿Alguien vio algo de PEC, por las dudas? Sí. Bueno, cuando lleguemos al momento. Bueno, aquí tenemos ya un concepto nuevo, ¿sí? Organización administrativa. Vamos a empezar analizando lo que es el concepto de órgano. Es algo que ustedes ya traen de otras materias. El concepto de organización administrativa, y vamos a pasar al concepto de la persona jurídica, que ya también lo traen de otras materias. ¿De dónde vamos a poner el concepto de persona jurídica? Código Civil. Básico. Y después de allí vamos a identificar al Estado como un tipo de persona. Y vamos a hablar de los principios que regulan esta organización administrativa. Para cerrar el momento. Bueno, vamos. ¿Qué nos dice el profesor Palo? El profesor Palo nos dice que la función administrativa del Estado tiene dos aspectos. Uno estático y uno dinámico. El estático es una foto y el dinámico es una película. ¿Sí? El estático se va a relacionar con esta organización administrativa. Y el dinámico, la actividad administrativa, se va a vincular con todas las figuras que vamos a ver a partir de la unidad número 6 del programa, que son las tres formas de manifestación de voluntad de la administración. ¿Y cuáles eran? Reglamento, perfecto. Contratos administrativos y acto administrativo. ¿Vamos? Wow. Concepto de orden. ¿Sí? Ustedes esto ya lo saben, las entidades estatales, ¿sí?, como toda persona jurídica, manifiesta su actividad y su voluntad a través de órganos. ¿Sí? Entonces, el concepto de órgano les va a servir para imputar a la entidad de la cual el órgano forma parte el hecho o el acto realizado por él. ¿Sí? Eso, teoría general. La función concreta, entonces, de la administración pública se va a realizar a través de órganos administrativos. Y se va a manifestar a través de personas físicas, a través de personas humanas, que van a ser titulares de esos órganos. ¿Vamos? El poder es uno solo, se divide en órganos que ejercen funciones, pero esos órganos están representados por personas humanas, personas físicas, en términos civiles, código civil. Y los hechos y actos que realicen esas personas físicas, personas humanas, se imputan a esos órganos. ¿Estamos? Entonces, primera clasificación de órganos. Tenemos los órganos institución y el órgano individuo. ¿Esto es algo nuevo para ustedes? No, lo deben haber visto. Estamos repasando y lo vamos a ubicar en el derecho administrativo. Órgano institución, órgano individuo. El órgano institución es el marco jurídico. ¿Sí? Representa la competencia que tiene el órgano. Y acá tenemos un concepto básico de esta unidad: competencia. Vamos acercándonos general y después vamos a ir precisando cosas. Competencia. Y el órgano individuo es la persona física, la persona humana. El funcionario, el agente público, el servidor público, el empleado público, ¿sí?, que va a realizar la actividad que le compete a este órgano. La persona física, la persona humana, cuando actúa como órgano individuo, expresa la voluntad de ese órgano institucional.
De allí que los actos de la persona humana se van a imputar a la persona jurídica a la cual pertenece ese órgano. Porque los órganos pertenecen a una persona jurídica. Los órganos del Estado, ¿a qué persona jurídica pertenecen? ¿Cuál es la persona jurídica? Esto ya es un adelanto de lo que dice el programa, ¿sí? Pero ¿cuál es la persona jurídica? Acá. El Estado. Nación, provincia, municipio. ¿Estamos? Primera aproximación. Ustedes ya deberían saber, porque ya saben el Código Civil lo que dice, también hay otro. No dice órgano, dice ente. Los órganos forman parte de lo general a lo particular. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial son órganos de qué persona jurídica? Estado. ¿Estamos? Esto es reposo constitucional, pero lo tenemos que tener claro porque si no, no vamos a entender de qué hablamos. Bien, en relación al órgano institución, ¿sí? Los autores diferencian entre lo que son los órganos y lo que son los organismos. ¿Sí? Órganos de lo que son los organismos. Entonces acá vamos a hablar de relaciones interorgánicas, ¿sí? Relaciones entre órganos, de lo que son las relaciones interadministrativas. Bueno, a ver, los órganos no tienen personalidad jurídica. Los organismos sí la tienen. Lo que nos permite distinguir entonces entre relaciones interorgánicas que vinculan a dos o más órganos de una misma persona jurídica, de las relaciones interadministrativas o relaciones intersubjetivas que van a vincular a dos o más personas jurídicas que pueden ser estatales o no, pero que están ejerciendo ¿qué? Función administrativa. ¿Estamos? Siempre que ejerzan función administrativa. Es decir, primer concepto de órgano, ¿sí? Los órganos son construcciones jurídicas, en virtud de las cuales imputamos a una entidad estatal la voluntad de un ser humano manifestada dentro de un marco legal determinado propio de este. Son construcciones jurídicas en virtud de las cuales imputamos a una entidad estatal la voluntad de un ser humano manifestada dentro de un marco legal determinado propio de este. Ahora bien, si el órgano individuo es una persona humana, para actuar, ¿qué necesita? Representación. Capa. Y acá ya tenemos la diferencia. Una cosa es la capacidad de la persona humana y otra cosa es la competencia de este órgano. ¿Vamos? La persona humana tiene que ser capaz, que es un concepto propio del derecho civil. Ustedes la definición lo buscan en el Código Civil. Pero en la institución dijimos que tenía que ser competente, ¿sí? Que es un concepto propio del derecho público. Es decir, una primera aproximación al concepto de competencia que tiene que tener la posibilidad legal de actuar en el caso concreto. Marco jurídico, la posibilidad legal de actuar en el caso concreto. El orden jurídico le tiene que haber dado competencia a este órgano, la posibilidad de actuar en el caso. ¿No? La Corte Suprema de Justicia de la Nación construye la teoría del órgano a través de un fallo súper conocido. ¿Qué fallo? El fallo de la teoría del órgano. ¿Cómo se llama? ¿Ubicamos? ¿Sí, no? ¿No suena? Bueno.
Es el fallo Badel del año 1984. ¿Sí? En este caso, el señor Badel interpone una acción de daños y perjuicios en contra de la provincia de Buenos Aires porque el registro de la propiedad había informado erróneamente el estado de dominio de un inmueble que le pertenecía. Y en virtud de ese error en la información que dio acerca de la titularidad de ese inmueble, se emite una escritura pública que afecta a su propiedad. ¿Estamos? Eso se llama una fuga registral, un error en la información que brinda el registro. ¿Qué dijo la Corte Suprema en este caso? Textual. La actividad de los órganos funcionarios del Estado, en este caso el registro de la propiedad, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de estar considerada propia de esta, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas. Repasemos el fallo si no lo hemos leído. ¿Sí? Igual lo vamos a volver a traer como cuando hablemos de responsabilidad del Estado, porque hay todo un desarrollo en relación a la responsabilidad del Estado y si es objetivo o subjetivo. Entonces tienen que saber el tema de responsabilidad, la parte general que la tienen que haber visto en privado. ¿La hemos visto? ¿Nada? Sí. ¿Algo? No me acuerdo. Bueno. Importante, pero lo tengamos en cuenta. Teoría del órgano Badel, lo retomamos cuando hablamos de responsabilidad del Estado. Una de las últimas operaciones. A partir de esto, ¿sí? Ya hemos definido órganos. Acuérdense, los tres órganos básicos constitucionales, ejecutivo, legislativo y judicial, son órganos, son personas jurídicas. No. ¿Las puedo demandar? No. ¿Tiene legitimación activa? No. No, son órganos. ¿Quién es la persona jurídica? El Estado. ¿Estamos? Esto es muy, muy básico. Si lo digo acá, lo vamos a repetir. No es básico. Bueno, vamos a ver que dentro del Estado, y de nuevo, hablando del Código Civil, hay otras personas jurídicas. Por eso hablamos de relaciones interadministrativas. ¿Estamos? Bueno, ahora, concepto de organización administrativa, que es el título de lo que es. Este es un concepto que les doy, lo pueden estudiar de acá o de otros, pero este tiene como los principales puntos que vinculan los temas de uno. La organización administrativa sería el conjunto de reglas jurídicas, que van a determinar cuatro cuestiones. Primero, determina las competencias de los entes y órganos que ejercen función administrativa. Concepto básico. La competencia de este órgano institucional. La competencia de los entes y órganos que ejercen función administrativa. 2. Determina las relaciones interorgánicas e interadministrativas. Relaciones interorgánicas e interadministrativas. Estas relaciones se van a manifestar en lo que se denomina organigrama de una organización pública. ¿Lo han visto? Como un cuadro de raviolcitos unidos por flechas. Por ejemplo, el organigrama del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Bueno, es un tipo de organigrama. Este raviolcito es un tipo de organigrama. Hay otras formas de manifestar la estructura del Estado. En la página del Gobierno de la Nación hay 4 formas de manifestar la estructura del Estado. Invito a que entren y la vean. ¿Sí? Pero son distintas formas de organizar. Los organigramas, las relaciones entre órganos y entes. En tercer lugar, las situaciones jurídicas de esos órganos y de esos entes. Y por último, ¿cómo se debe controlar la acción? Controlar la acción y coordinar la actividad de esos órganos y esos entes en el interés de la unidad del Estado. Determina cómo se debe controlar la actividad y coordinar la actividad de los distintos órganos y entes en el interés de la unidad del Estado. Más adelante en la clase yo le voy a preguntar a ustedes,
¿Cuántos ministerios tenemos en Córdoba? ¿Cuántas agencias y cuántas secretarías de Estado? Y frente al número, ustedes se van a dar cuenta de la necesidad imperiosa de controlar y coordinar el sistema. ¿Vamos? Personalidad del Estado. Vamos siguiendo el programa. Ya lo hemos dicho, el análisis del concepto de persona surge del Código Civil y Comercio. No vamos a hablar de lo que decía Vélez, lo que dice el nuevo Código Civil, ustedes todos van con el nuevo Código Civil. ¿Estamos? Artículo 141, definición de persona jurídica, que nos dice: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para exigir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. En cuanto a su clasificación, artículo 145, las personas jurídicas, ¿cómo son? Públicas o privadas. Y miren qué importante, no es ni o, son públicas o privadas. ¿Hay otra intermedia? No. ¿Estamos? Y esto sí es importante porque es un cambio en relación a la redacción anterior que tenía el código. Los artículos 146 y 147 les van a hablar de las personas jurídicas públicas, mientras que el 148 numera las personas jurídicas privadas. ¿Sí? A su vez se agrega un artículo que no existía en el Código de Vélez, que es el artículo 149, que aborda la participación del Estado en las personas jurídicas privadas. Esto que hablábamos en la clase pasada, y que el DNU 73 del 23 que dijo: toda participación del Estado en personas jurídicas privadas tiene que adquirir la forma de sociedad. ¿Estamos? Bueno. Artículo 146. Personas jurídicas públicas. Esto lo tenemos que saber, ¿no? Lo sabemos, lo repasamos. Estado nacional. Las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas. Entidad autárquica es un tema que ya lo deberíamos saber, pero lo vamos a retomar en esta unidad. Y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Menos estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable, y C, la Iglesia Católica. Que vamos a ver qué impacto tiene que la Iglesia esté en este área. Ahora bien, el inciso B, ¿sí?, se refiere a las organizaciones supraestatales, ya todos sabemos, del 75, inciso 24 de la Constitución Nacional, que nacen como motivo de un tratado entre dos o más países en ejercicio de su soberanía. Un ejemplo de esto es la entidad nacional, binacional Yacyretá, por ejemplo, entre Paraguay y Argentina. Ahora bien, artículo 147, leyes aplicables. Las personas jurídicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de existencia por las leyes y ordenamiento de su constitución. ¿Sí? Y acá el derecho administrativo tiene una injerencia directa, ¿sí?, en este marco legal. Y el 148 son las personas jurídicas privadas, tienen que leerlas, tienen que saberlas. ¿Sí? Acá me acuerdo, no me acuerdo quién me había hablado de las obras sociales en la clase pasada, o puede solucionarse, ¿sí? Bueno, en el 148 hay doctrina, ¿sí?, que establece que se ha omitido enunciar dentro de las personas jurídicas privadas a las obras sociales. Entonces tenganlo en cuenta, si no lo han visto en otra materia. Entre ellas tenemos las obras sociales sindicales, que era de lo que hacía referencia la compañera, ¿sí?, que muchas veces firman convenios colectivos de trabajo y no sabemos si su régimen es público o privado. Hola, ¿cómo está? Luego tenemos las obras sociales de dirección y las asociaciones profesionales de empresarios, por ejemplo. Y luego tenemos el artículo 149. A mí me repasa hoy. 149. La participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de. ¿Estamos? La participación
participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados considerando el interés público comprometido en la participación. Acá tenemos una norma en el Código Civil y Comercial que les habla del concepto de derecho administrativo. ¿Puede haber personas jurídicas privadas donde el Estado intervenga? Sí. ¿Son públicas porque el Estado interviene? No. Ahora bien, si tienen delegadas, que también es un término de esto mismo, si tienen delegadas competencias públicas y ejercen función administrativa, en el ejercicio de esas competencias van a estar reguladas por qué derecho? Público, derecho administrativo. ¿Ven? Pero las personas jurídicas tienen siendo privadas. Y vincula al orden unidad número 1 las distintas criterios para diferenciar cuando había función administrativa. Y se acuerdan que dijimos que a mí no me basta el criterio subjetivo que tiene emite. Puede ser privada, pero puede ser tercera en función administrativa. ¿Ven? Vincúlenlo. El programa está hecho para que todos los temas tengan luz. Es razona, no estoy dando nada. Ahora, cuadrito básico. Persona, ¿sí? La persona dijimos que puede ser o la humana o la jurídica. Y la jurídica puede ser privada o puede ser pública. Y la pública, pues, puede ser ¿cómo? Estatal o no estatal. Y ya de adelante. De los artículos que leímos del Código Civil, ¿en algún lado te habla de estatal o no estatal? No. Ojo. ¿De dónde surge? Ajá, sí. Bueno, en consecuencia, ¿sí? El Estado, como es una persona jurídica, ¿sí? La persona jurídica es el Estado. Es un centro de imputación de derechos y de obligaciones. Y esta persona jurídica tiene una única personalidad que es de derecho público. Persona jurídica de derecho público. Aun cuando el Estado pueda actuar en el ámbito público o en el ámbito privado. Ya dijimos que el Estado puede, según el Código Civil, puede participar en personas jurídicas privadas, pero no le cambia la naturaleza del privado. ¿Ven? Es vincular cosas que ustedes ya saben. Estos artículos los estamos leyendo porque ustedes ya saben. Bien. Por ende, si esto nos lo grabamos, órgano ejecutivo, legislativo y judicial son órganos. ¿Tienen personalidad jurídica? No. ¿Tienen legitimación activa o pasiva? No. ¿A quién voy a demandar? El Estado. ¿Y quién me va a demandar en este caso? El Estado. ¿Vamos? ¿Se entendió? Pregunta para mí. Nadie se equivoca. ¿Vamos? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? El Código Civil y Comercial no nos da criterios para diferenciar a las personas jurídicas privadas y públicas, estatales y no estatales. Así que vamos a mencionar muy rápidamente algunos criterios para diferenciar. ¿Los criterios son únicos? ¿Hay una de las cosas que decimos y es pública o es privada? No. Hay que hacer un análisis de cada caso y siempre hay que ir a leer el marco jurídico, las normas que regulan esa persona jurídica. Y de ahí voy a sacar una conclusión. ¿Es fácil determinar si algunas personas jurídicas son públicas o privadas, estatales y no estatales? Para nada. Y si son públicas o privadas, o ejercen o no función administrativa, va a depender si sus actos son actos administrativos, contratos administrativos o reglamentos. Y va a depender de a qué jurisdicción voy a ir a litigar. Si voy a la vía contenciosa o voy a la vía civil y comercial. Miren qué relevante que es identificar la personalidad jurídica asumado al ejercicio de la función administrativa. Bueno, personas jurídicas públicas o privadas. ¿Sí? Vamos a mencionar 4 elementos para distinguirlas. No son los únicos, son los más relevantes. Primero, el origen o la creación. Si nacen de una ley o eventualmente de un DNU o de un reglamento delegado, se dice que son públicas. ¿Sí? Las privadas en general son creadas por la voluntad de los particulares, aun en aquellos casos donde esa voluntad particular tenga que ser complementada por un acto de autorización.
autorización o habilitación por parte del Estado, como por ejemplo las asociaciones. Segundo, las finalidades que persiguen. Las personas jurídicas públicas, ¿qué finalidad van a perseguir? Bien común. El bien común. Las privadas, un interés particular, económico, de lucro privado. En tercer lugar, si tienen o no reconocidas prerrogativas de derecho público. ¿Sí? Las personas jurídicas públicas están caracterizadas porque ejercen una porción del poder del Estado. ¿Sí? Si tienen o no reconocidas prerrogativas de derecho público. Este es un mero resumen. En los libros está todo bien desarrollado. Si tienen o no reconocidas prerrogativas de derecho. Las personas jurídicas públicas ejercen una porción del poder del Estado. Las personas jurídicas privadas, si bien pueden coadyuvar a la consecución del bien común, por regla general, no ejercen función administrativa. ¿Vamos? Las privadas. Ahora bien, sin perjuicio de esto, y en base al artículo que yo les mandé sobre la mira Gijena, en el que hablamos de la clase anterior, ustedes ya saben que hay personas jurídicas públicas no estatales y privadas e incluso humanas que sí ejercen función administrativa. ¿Cambia su naturaleza jurídica? No. Pero en estos actos, cuando ejerzan función administrativa, el marco legal va a ser de derecho público. ¿Estamos? Bueno, y por último, el cuarto criterio es el grado de control al cual está sometida la persona. Las personas jurídicas públicas, por regla general, están sometidas a un control mayor que el de las personas jurídicas privadas. ¿Por qué? Porque afecta el interés general. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toman decisiones más al bien común. ¿Pero por qué tienen más control? Los fondos son Público. públicos. Y los funcionarios públicos tienen que rendir la accountability, tienen que rendir cuenta de sus funciones. ¿Vamos? ¿Está escrito eso en la Constitución? No, pero es un principio general que surge de la Constitución y de los tratados internacionales. Los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. Por ende, es lógico que las personas jurídicas públicas tengan mayor control que los privados. ¿Vamos? Bien. Diferencia entre persona jurídica pública, estatal y no estatal. Código Civil no les habla una palabra de estatal o no estatal. ¿Qué nos dice la doctrina? ¿Sí? Que el Código Civil, en su texto, no excluye la diferenciación. Y que al incorporar a la Iglesia Católica entre las personas jurídicas públicas, abre la puerta a la interpretación esta. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una persona jurídica estatal. No, forma parte del Estado. No. Hasta hace unos años teníamos un movimiento de secesión que total entre el Estado y la Iglesia. Pero la Iglesia no es parte del Estado. ¿Vamos? Entonces, en base a esto, es el fundamento por el cual hablamos de estatal y no estatal en la doctrina clásica. Criterios para diferenciar. También. ¿Lo único? No. Hay que hacer un análisis comprensivo. Personas jurídicas públicas estatales. ¿Sí? En primer lugar, persiguen en su obra un fin público tendiente a la satisfacción de un interés general y es un fin específico del Estado. O sea, no es un fin que el Estado podría lograr a través de personas jurídicas no estatales o personas privadas, sino que tiene que ser un fin real del Estado. En segundo lugar, ejerce potestades públicas, poder público. En tercer lugar, sus empleados, ¿cómo son? Empleados públicos, es decir, que están regulados por un vínculo de derecho público. Si están regulados por un vínculo de derecho público, eso trae consecuencias, como por ejemplo la jurisdicción donde vamos a ir a litigar, o ciertos derechos que tienen algunos empleados públicos. ¿Cuál es el derecho máximo que tienen los empleados públicos de planta? ¿Cómo se llama esto? La estabilidad. ¿Sí? La estabilidad. El vínculo no puede cesar salvo que se cometa una infracción y se
se aplican los principios del Código de Procedimiento Penal, donde se pruebe que se realizó el sanitario. ¿Vamos? Profe, ¿pero la 2? Hablamos de que persiguen y cobrar un fin público, que ejercen potestades públicas, en tercer lugar son empleados, son empleados públicos, en cuarto lugar su patrimonio pertenece al Estado con fondos públicos, y por último, integran la estructura estatal. ¿Qué significa esto que integra la estructura estatal? Que están incorporados en la ley orgánica de cualquiera de los tres niveles del Estado. Leyes orgánicas. ¿Les suena? Yo les voy a dar el número de la ley de Córdoba, si quieren entrar, googlear y la ven. La ley orgánica se llama ley orgánica del Ministerio, ley orgánica del Estado Nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Ley orgánica. Ahí están determinados los órganos y los entes. Y vamos a ver en Córdoba qué órganos y entes tenemos. ¿Sí? Ejemplos: Estado Nacional, Provincial, Municipal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entidades autárquicas son personas jurídicas dentro de la persona jurídica Estado. Por eso a esta persona jurídica le vamos a incorporar los entes autárquicos. ¿Sí? ¿Ven? ¿Cómo vamos ampliando los entes autárquicos? El ARCA, el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? La UNC no es. La UNC también. Hay muchísimos. No estatales. Personas jurídicas públicas no estatales. ¿Sí? Primera y principal diferencia: no integran la estructura estatal. No van a estar en estas leyes orgánicas de misma. Segundo, no pertenecen a la administración pública. Si bien persiguen un interés general, ¿sí?, no necesariamente tiene que coincidir en todo con fines específicos del Estado, sino que colaboran, incluso indirectamente, con la satisfacción del bien común. Por ejemplo, persona jurídica pública no estatal, los colegios profesionales. Personas jurídicas públicas no estatales. Colegio de abogados, no lo van a ver en la ley de bienestar. ¿Sí? Si yo impugno un acto del colegio de abogados, recurro, o me presento una demanda contra el Estado provincial, no. Pero sí tiene una finalidad que está muy vinculada a los fines del Estado. ¿Qué hace el colegio de abogados? ¿Qué controla? La matrícula profesional. Controla que se hayan reunido los requisitos para que los profesionales de abogados puedan ejercer esa función, y controla el ejercicio ético de esa profesión. Muy relevante. Cuida a la ciudadanía de los ejercicios irresponsables o ilegales de la profesión de abogados. En cuarto lugar, el patrimonio no pertenece al Estado, sin perjuicio de que pueden contar con fondos, ¿sí?, que provienen del Estado, sumados fondos propios, fondos de privados, donaciones, etc. Pero el patrimonio no pertenece al Estado. Sus empleados, en consecuencia, no son empleados públicos. Los empleados del colegio de abogados no son empleados públicos. Y por último, estas personas jurídicas públicas no estatales van a celebrar actos que están regidos por el derecho privado, como regla general. Excepto, salvo, cuando ejerzan alguna potestad pública, cuando ejerzan función administrativa. Entonces, esos actos van a estar regidos por qué derecho. Derecho público, derecho administrativo. Volvamos al colegio de abogados. Cuando el colegio de abogados organiza su famoso torneo de fútbol, cuando el colegio de abogados organiza su famosa fiesta por el Día del Abogado, ¿ejerce función administrativa? No. Los actos están regulados por qué? Por el derecho privado. Si contrata a alguien que ponga la música o contrata el salón para la fiesta de abogados y no paga,
proveedor va a tener que ir a la vía contenciosa? No, es un conflicto entre privados. ¿Estamos? Ahora bien, cuando el colegio de abogados me deniega la matrícula por una razón X, o cuando el colegio de abogados aplica una sanción a través de alguno de sus órganos a un abogado por algún incumplimiento ético, ¿está ejerciendo función administrativa? Sí. Estos actos son actos administrativos. Sí. La impugnación de estos actos, ¿a dónde va a ir? El contencioso. Al contencioso. Es un poco lo leí nomás el caso que nos Bien. mandó. Sí, perfecto. Que ¿Cómo se llama el payo? no me acuerdo de acá, pero sí, el que nos mandó. Carranza, perfecto. Vincúlenlo con Carranza. Carranza es un tribunal de disciplina notarial. Sí, como el tribunal de disciplina del colegio de abogados, que depende del colegio de abogados, bueno, este es para los escribanos, tribunal de disciplina notarial. Y ahí hay un abordaje muy interesante en relación a la naturaleza jurídica del tribunal de disciplina y los actos que aplica el tribunal de disciplina son actos administrativos y por ende cuál es la vía recursiva y a qué vía tengo que ir ante el judicial. Y a mí me encanta este fallo. Este fallo es un abogado que dijo no, todo esto que se venía haciendo no es así, es así. ¿Y qué hizo? Estudió Derecho Administrativo, encuadró y cambió toda una organización que había, unas prácticas que había, las cambió, porque el TCJ le dio la razón. Yo les mandé como una pequeña guía de estudio que son preguntas para que ustedes puedan leer el fallo. La idea es que la clase que viene empezamos 5 minutos y ustedes me responden a estas preguntitas por ahí, cerramos la unidad con esta respuesta. ¿Vamos? Léanlo porque va al paso, ¿sí? Tanto el artículo del doctor Altamiro General como el fallo van al paso. Bueno, ejemplos, los colegios profesionales, los tribunales de disciplina, en este ejemplo también entrarían las obras sociales del sector público, ahí hay una discusión doctrinaria, que eran privadas o eran públicas, pero bueno, hay una doctrina muy grande que dice que las obras sociales del sector público están aquí, ¿sí? Para que lo tengan claro. PAMI, DAPU, etc. Todo está. ¿Estamos? Bien, veamos. Entidades autárquicas. Y con esto cerramos como la primera parte de esta unidad. Ya nos vamos después a los principios. Pero tenemos 7 y 19. Hacemos entidades autárquicas, vamos a tomar unos 5 minutitos, refrescamos, entendemos, y vamos a la otra parte de la unidad que son principios. Entidades autárquicas. Persona jurídica de Estado, y acá dijimos entes autárquicos. Esto lo deberíamos saber a la definición, la vamos a repasar. ¿Sí? Como vimos, el artículo 146 del Código Civil y Comercial, las entidades autárquicas, que las mencionan ahí, son producto de procesos de descentralización administrativa. Acá, descentralización. No es la primera vez que lo decimos esto, estamos dentro de la clasificación del cuadro de la función administrativa y está en esta unidad. Es uno de los principios que vamos a ver. Los entes autárquicos son personas jurídicas públicas. Y los entes autárquicos van a integrar la organización administrativa. ¿Vamos? Integran la organización administrativa. Son personas jurídicas públicas estatales. Ahora bien, y esto les tiene que quedar en claro. El ente autárquico es el grado máximo de descentralización. Pero no toda descentralización es ente autárquico. ¿Vamos? El ente autárquico es una persona jurídica pública estatal. Es el grado máximo de descentralización. Pero no toda descentralización es ente autárquico. Cuando lean un fallo Carranza, ahí van a ver que cuando les habla de descentralización les dice
cuando todas las actividades son realizadas por los órganos centrales de la administración. Y la descentralización la tenemos cuando ciertas actividades son adjudicadas a entidades con personería jurídica propia, o ciertos servicios públicos son prestados por determinadas personas jurídicas que han sido creadas para cumplir con esas funciones separadas de la administración central. Y estos entes descentralizados tienen sus propios órganos que van a manifestar su voluntad. ¿Vamos? Sí, no hay problema. Partimos. Concepto de ente autárquico está en el Código Civil Comercial, lo deberíamos saber de otras materias porque han visto estas unidades, estos artículos de cosas. ¿Sí? Ente autárquico es el grado máximo de descentralización. No toda descentralización es un ente autárquico. ¿Vamos? A partir de ahí vamos. Concepto de centralización, descentralización y autarquía. Lo vamos a ver. Centralización, todas las decisiones las toman los órganos centrales de la administración. La administración central está concentrada. Descentralizar, ¿sí?, implica crear una nueva persona jurídica. Descentralizar implica crear una nueva persona jurídica distinta de la persona jurídica Estado como administración central, y que va a ejercer ciertos cometidos estatales, ciertas funciones estatales. Lo que yo tenía que hacer como Estado, le digo a esta persona jurídica que lo haga eso. Y pero implica crear una nueva, no es un órgano, es una persona jurídica. ¿Vamos? Y esa persona jurídica tiene órganos propios que le permiten manifestar su voluntad. Dijimos, descentralizar entonces implica crear nuevos sujetos de derechos que pueden ser públicos o privados. ¿Vamos? El grado máximo de descentralización es la autarquía, y los entes autárquicos sí siempre son públicos o estatales. ¿Ven? Género y género. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba tenemos el Banco de la provincia de Córdoba, acá tenemos al EPEC como un ejemplo de descentralización. O la Caja de Jubilación. Ahora bien, el grado máximo de descentralización es la autarquía. Y ahora vamos a definir la autarquía con 6 características específicas. Y esto les sirve para poder después mirar claramente y entender qué dice la cosa, ¿sí? Disculpe, ¿qué nuevas personas públicas pueden ser Públicas o privadas. Esto surge del fallo, claro. Se los digo porque estoy usando hasta términos del fallo para que las próximas cosas no se públicas o privadas. Características de los entes autárquicos. 6. Vamos a ver. Primero, es una persona jurídica pública. Segundo, tiene capacidad para actuar privada y públicamente. Tercero, tiene plena autonomía funcional. ¿Qué significa autonomía funcional? Es la capacidad para dictar sus propias normas. La capacidad para dictar sus propias normas dentro del marco normativo general que le dio un ente superior. ¿Cuál es el ente superior al ente autarquíco? Tienen individualidad financiera. ¿Sí? Individualidad financiera, es decir, que tienen un patrimonio propio. ¿Sí? Algunas pueden o no autofinanciarse, sí tienen patrimonio propio. Y esto se ve en la ley de presupuestos. Ustedes van a ver qué va a decir administración central, partida 12, 15, y va a decir este es descentralizado y está separado del presupuesto. ¿Alguna vez entraron a chusmear las leyes de presupuesto? Van a entrar ahora porque les ha agarrado así como, ay, qué dice. Un bodrio, no sé si mucho, pero entran, ¿no?
mantienen en relación con la administración central un vínculo de subordinación. Vínculo de subordinación. ¿Vamos? No hay una relación jerárquica, sino esta subordinación se va a dar a través de un control administrativo limitado que se denomina tutela administrativa. ¿Vamos? Esto es un adelanto de lo que vamos a ver. Profe, perdón, tutela. Administrativa. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Si yo tengo dos órganos, ¿cuál es el órgano? ¿Quién es el máximo representante en la provincia? El órgano ejecutivo. El Estado. El gobernador. El gobernador. Abajo del gobernador, ¿qué voy a tener? Los ministros. ¿Sí? El gobernador y el ministro vamos a ver que tienen una relación jerárquica, principio de jerarquía. Entonces, el control que el gobernador tiene en relación a los ministros es total. Legalidad, oportunidad, mérito y conveniencia. Y esto se va a manifestar a través de un recurso. O sea, si el ministro dicta un acto administrativo, yo siempre primero, frente a un acto administrativo discrecional, voy a presentar un recurso que se denomina recurso de reconsideración, que lo trata la misma autoridad que dictó el acto. Pero después yo voy a tener otro recurso por regla general, donde me voy a ir al superior jerárquico. Y esto es un recurso jerárquico, porque acá tenemos jerarquía entre nosotros. Ahora bien, entre la administración central y una descentralización, que la vamos a poner acá, y dentro de la descentralización el grado máximo, que es la autarquía, yo no tengo un vínculo de jerarquía, porque es otra persona jurídica. ¿Estamos? Pero sí hay una subordinación. Pero esa subordinación es de tutela administrativa. Y el control es limitado. Únicamente el gobernador va a poder controlar la legalidad de la decisión. No puede controlar la zona de rechazo, oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Por qué? Porque esto qué es una persona jurídica separada. ¿Estamos? Entonces, frente a un acto administrativo de esta descentralización o este autarco, yo voy a presentar el recurso de reconsideración. Y ustedes van a ver que existe un recurso especial para irme para arriba a la máxima autoridad que se denomina recurso de alzada. No es recurso jerárquico, es recurso de alzada. Es limitado y es de tutela administrativa, solo la legalidad de la decisión. ¿Vamos? Ejemplos de entes autárquicos, el grado máximo de descentralización. Las universidades nacionales, el CONICET, INCA, INCUCAI, INEC, todos los servicios dentro del ¿qué? Ay, los CPC me encanta. Déjame la otra, la parte de CPC, lo escucharon, ¿no? Bueno, la próxima, un ratito, y la abordamos de nuevo. Y en Córdoba, por ejemplo, el ERCER, el ente regulador de servicios. ¿Estamos? Es mucha info, ¿no? Sí. Pero es info que ustedes ya tenían. Nada más. Es info, esto es como, es que bueno, para ustedes hay. Lo tenés que traer, lo tenés que vincular. Es info que ustedes tenían organizada para la materia. Y muchas veces los profes, cuando les dan las introducciones a esto, no les hacen estas regulaciones. Ustedes están avanzando en la carrera. ¿Estamos? Acá vinculado, quizás todo el programa de privado 1 o de IECA o empiezan a vincular, pero aquí les va a pasar con todas las materias. Un temita de cada cosa. O hacemos un pequeño break y vamos a avanzar un poquito más en la segunda mitad, donde vamos a ver los principios jurídicos que regulan a la organización administrativa. Y vamos a volver a repasar esto. Profe, Sí. yo tengo una duda.
¿De quién depende? De la Constitución. ¿Depende de algún poder del Estado, órgano del Estado? Sí, el gobernador, o sea, pues. ¿Dónde está? Poder Ejecutivo. Del legislativo. Sí, porque hay un fallo reciente sobre el tema. Un fallo reciente, lo podemos compartir sin problema. No me acuerdo del tema, pero ojo, el Tribunal de Cuentas tiene plena autonomía, tiene plena personalidad jurídica. Si yo impugno un acto del Tribunal de Cuentas, no estoy demandando la política. ¿Estamos? Pero son órganos específicos porque están dentro de una estructura constitucional. ¿Estamos? Es distinto. Es distinto a esto. Porque estos órganos están dentro de la ley orgánica del Ministerio y del Tribunal de Cuentas. No está. Pero es una persona pública. Sí. Pero está regulada en dónde? En la Constitución. ¿Estamos? Pero, o sea, estaría, por lo que yo me acuerdo, dentro de la órbita del legislativo. O sea, Lo que pasa es que esto como que, claro, es como, no depende funcionalmente porque tiene autonomía, pero la Constitución está dentro del órgano legislativo. Por eso nosotros lo estudiamos como un órgano de control externo. ¿Se acuerdan? Vimos el Tribunal de Cuentas, vimos el Defensor del Pueblo, órganos de control externo. No, pero está bien. Pero es para que ustedes se ubiquen porque es difícil. Es más, hay un foro reciente que habla sobre el tema. Si les gusta, lo buscamos o me mandan un mail y yo se lo review porque lo leo. O hacemos un pequeñísimo break y avanzamos con lo que viene. Puede entrar más. ¡Ay! Vamos con la segunda mitad de la clase. Van a ver cómo va a empezar a cerrar todo. Vamos a ver. Vamos a exprimir el cerebro. Es un maremoto. Marenco fue el Papa, acuérdense, el Papa del derecho al derecho. Bueno, ¿cuál es la idea en esta segunda mitad? Hablar de los principios de esta organización administrativa. Y lo vinculamos con el concepto que dimos al principio de la clase. Vamos a hablar de, primero, competencia y jerarquía. Descentralización y descentralización. De concentración y desconcentración. De autonomía y autarquía. Ya los hemos mencionado, ya los han visto en otra materia, pero ahora los vamos a ver desde la óptica del derecho administrativo. De algunos de ellos hemos dado conceptos generales, otros más específicos, pero ahora vamos a especificar un poquito. Y de nuevo Carranza nos va a ayudar a cerrar el tema de la diferencia entre centralización, descentralización y autarquía, que creo que es muy relevante.
mediante poderes de subordinación para asegurar la unidad de actos. Relación jurídica interna que vincula entre sí a los órganos de una misma persona jurídica, entre paréntesis, puede ser la administración central o la administración descentralizada, acuérdense. Dentro de una persona jurídica descentralizada y organizada. Mediante poderes de subordinación para asegurar la unidad de actos. No hay jerarquía entre sujetos distintos. La jerarquía es entre los órganos. El vínculo entre los sujetos está dado en el marco de una descentralización y el control que tiene el gobernador sobre el ente descentralizado, ¿cómo se denomina? Tutela administrativa. ¿Y qué controla el superior en la tutela administrativa? La legalidad. No puede controlar la oportunidad mérito y conveniencia. ¿Y cuál es el recurso administrativo para esto? Alzada. Perfecto. Con esto ya tenemos un 8-9 en procesal administrativo. ¿Sí? Porque el profe no les va a explicar la diferencia entre recurso jerárquico y recurso de alzada. Va a decir, artículo tanto, de ley tanto, plazo, chao. Pero ustedes van a tener que tener esto, este esquema en la cabeza. ¿Hay jerarquía o hay descentralización? Si hay jerarquía, relación entre órganos, recursos, jerarquía. Control total. Legalidad, oportunidad, mérito y conveniencia. Vínculo entre la administración central y los entes descentralizados, vínculos entre sujetos que hay, tutela administrativa, recurso de alzada, control limitado. ¿Estamos? Muy bien. La jerarquía implica entonces siempre la preexistencia de órganos dentro de una misma persona jurídica y estos órganos están vinculados por dos figuras, que son la línea y el grado. La línea es el conjunto de órganos vinculados entre sí de manera vertical, relación jerárquica, subordinación, o de manera horizontal, es decir, coordinación. ¿Estamos? Vertical, subordinación, horizontal, coordinación. Y el grado. Y el grado es la ubicación, la situación jurídica que ocupa cada uno de los órganos en esa línea a la cual pertenece. Y este grado puede ser de mayor o de menor jerarquía. ¿No? Línea y grado. Imagínense, en el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿quién es la máxima autoridad? Dijimos, el gobernador. Va a estar arriba. Abajo, ¿quiénes están? Dijimos, ministros. Debajo de los ministros, ¿quiénes están? Oh, perfecto. Debajo de la secretaría, Oficina. ¿Agencia? Agencia. ¿ven? Tenemos agencia. Como los ministerios, más o menos. Apa, perfecto. Muy bien, va muy bien. Estamos hablando de jerarquía. Yo hablo de agencia, hablo de una persona jurídica. O sea que hablo de administración Descentralizada. Bien. Gobernador, ministro, secretario, ¿sí? Director de jurisdicción, jefe de área, jefe de departamento, jefe de división, jefe de sección, supervisor. Y los sub. Dentro de cada uno sub. Subsecretario. No, es subsecretario nada más. De esto no. Es subsecretario. Secretario y subsecretario. Director de jurisdicción. ¿Estamos? No, no importa, no es para que se pase de memoria, es nada más para chumerir. Para hacerlo menos. ¿Por qué es importante controlar y coordinar? ¿Estamos? Vínculos verticales. La máxima autoridad, el que tiene menos jerarquía. O sea, el que tiene más poder, el que tiene menos poder. Porque la jerarquía
supervisores van a tener el mismo poder más limitado. Y luego la ubicación, ¿sí? El grado que tienen acá. ¿Qué competencias específicas tienen de acuerdo al grado en el que están? ¿Vamos? Línea y grado. Por eso se dice que los órganos que pertenecen a una misma persona jurídica se encuentran vinculados por líneas verticales y horizontales desde la cúspide hasta llegar a la base. Es una forma de graficar el organigrama, que es una pirámide en este caso, una de las formas, ¿sí? Que es la pirámide. Hay varias formas de graficar el organigrama o el gráfico de Ravioli. Preguntita. En Córdoba, ¿sí? Ustedes van a tener lo que se denomina la ley de ministerios, es la ley 10953. ¿Sí? En esa ley de ministerios, ustedes van a tener definido la estructura del órgano ejecutivo. Y luego tienen un decreto específico que aprueba los raviolis de toda la ley. Ahora bien, de esta ley me van a surgir cuántos ministerios hay y cuántas agencias hay, que es la administración descentralizada. Tírense un número. ¿Cuántos ministerios hay en Córdoba? A ver. ¿Alguien lo ha leído? ¿La ley de ministerio? La pusieron. 14 ministerios. Gobierno, economía y gestión pública, infraestructura y servicios públicos, educación, salud, desarrollo social y promoción de empleo, producción, ciencia, innovación tecnológica, bioindustria, desarrollo humano, justicia y trabajo, seguridad, ambiente y economía circular, cooperativas mutuales y vinculación comunitaria. ¿Cuántas agencias tenemos que forman parte de la administración descentralizada? Tenemos 10 agencias, ¿sí? Que es una forma de descentralización. Pero ahora bien, además de las agencias, tenemos otros entes descentralizados, algunos de los cuales son autónomos. Por ejemplo, EPEC, por ejemplo, Banco de Córdoba, Lotería de Córdoba, innumerables otras. Todas estas, ¿dónde están? En esta ley. ¿Estamos? O sea, y si están en esta ley, sí que vamos a decir que son personas jurídicas públicas estatales. ¿Estamos? Bueno, ahora bien, como les decía, la jerarquía implica poder. Reconocerle a un órgano jerarquía implica reconocerle poder. ¿Cuáles son estas facultades del poder que surgen del vínculo jerárquico? En primer lugar, la facultad de dirección. El superior impulsa, dirige al inferior, le da órdenes, puede dictar normas de carácter interno, que pueden ser generales o particulares, emite circulares. En segundo lugar, la facultad de control. El superior controla al inferior. ¿Qué puede hacer? Pedir informes, inspecciones, auditorías, ejercicio de potestad disciplinaria y principalmente a través de ¿qué? De los recursos administrativos. ¿Quién es el que resuelve los recursos en última instancia? El sede administrativo. El gobernador. Porque el gobernador, ¿quién es? El que tiene mayor poder en todo el sistema. No, pero bien, estamos aprendiendo. Acuérdense, frente al acto administrativo, el primer recurso, ¿cómo se denominaba? Reconsideración. Contra la misma autoridad que hizo el acto. Yo colaboro. Te equivocaste. En esos términos. No te equivocaste, volver a la legalidad. Si estamos en un vínculo jerárquico entre órganos, yo me voy al gobernador. ¿Por qué recurso? Jerárquico. Y si estoy dentro de la administración descentralizada, me voy al gobernador, pero ¿a través de qué recurso?
el por qué son dos tipos diferentes de recursos. Y después en proceso ustedes van a agregar como cuestiones extras, plazo, obligatoriedad. Ustedes van a ver que el recurso de alzada no es obligatorio. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ahí van a ver por qué. Si esto es una descentralización, es una persona jurídica que tiene zona de reserva, la mayoría de la normativa dice que se agota la mía con el recurso de reconsideración. Que si yo quiero puedo ir, pero es una decisión del particular afectado. ¿Por qué? Porque es otra persona jurídica y tiene zona de reserva propia. ¿Ven? ¿Estamos? Pero igual, esto no va a parcial, pero es para que ustedes ya vayan entendiendo lo que va a ser procesal administrativo, no aprendan de memoria. Porque yo trabajo con abogados recibidos hace muchísimos años que no entienden el porqué de los recursos. O se equivocan en el encuadro. O presentan un recurso de alzada como debería ser. ¿Estamos? Bien. Facultad de control a través de los recursos administrativos. Acuérdense, jerarquía, el control del superior va a estar total. Legalidad, oportunidad, mérito y convenio. Alzada, tutela administrativa, el control del superior, ¿cómo es? Limitado únicamente a la legalidad. ¿Estamos? Bueno. Otro de los poderes que surgen es el de resolver conflictos de competencia que surgen entre los inferiores. El superior resuelve los conflictos de competencia entre los inferiores, sean conflictos positivos o negativos, es decir, los dos asumen la competencia o ninguno le quiere hacer. Eso está regulado en el artículo 4 de la ley 5350, que es la ley 5350 que exige en el mail, es la ley de procedimiento administrativo de Córdoba. ¿Sí? Sí. Que ya la empezamos a leer. 53.5. Y por último, el funcionario superior puede designar a sus funcionarios. El superior puede designar a los funcionarios. Puede designar a las personas humanas que van a ejercer la titularidad de los órganos inferiores. Y a su vez, también puede que remover en el caso que se den determinadas situaciones. Nosotros en la unidad número 12 vamos a analizar el empleo público. Y yo ya les pregunto, que ustedes ya me pueden responder. ¿Quién designa a los ministros? ¿El gobernador? ¿Y quién acepta sus renuncias? ¿Vamos? Profe, ¿y qué pasa cuando se renueven por juicio político? ¿Quién? En la legislatura. ¿Pero quién? ¿Un qué? Un ministro. ¿Un ministro juicio político? ¿Has visto algún ejemplo de eso? ¿Has visto un caso? No. No. Pero hay una causal aparte ahí. ¿Quién designa al ministro? El gobernador. Es una discrecionalidad, es un acto discrecional del gobernador. ¿Sí? Es más, si nos vamos un poco más profundo, y es un acto del gobierno, está constituyendo el poder ejecutivo, que van a llegar adelante el poder ejecutivo. El gobernador puede elegir a sus ministros siempre que reúnan las condiciones que establece la Constitución, pero más allá de estas condiciones, la elección es libre. ¿Está escrito que el ministro de Salud tiene que ser un médico? No. Es reunir las condiciones para estar limitado a lo que dice la Constitución. Podría elegir a cualquiera. Si hay algún conflicto con un ministro, ¿qué hace el gobernador? ¿Y el ministro tiene un derecho adquirido ese cargo? No. Es un funcionario político, lo nombra y lo remueve, y vuelve. No, incluso me acordé que me había comentado si hubo un caso, acá en Córdoba estuve el de Martín Gil, que estaba acusado de... ¿No era el gobernador? No, era ministro. Ay, no. Era ministro. Era intendente con licencia. Ajá. Me habían llamado del Poder Ejecutivo Nacional
anterior renunció y asumió, como dice el compañero. Pero ante un conflicto privado, público, él renunció. Sí, en realidad. Para estuvo pensar. ahí, entonces en su momento la oposición quería la renuncia. Bueno, esa es otra cosa. Bueno. Los manejos políticos dentro del orden legislativo que forman parte del juego democrático. Pero la verdad, ¿le podríamos hacer un juicio político a un ministro? Y nunca se llega al juicio político. Pero en realidad, los nombres los renueva el gobernador. Si hay algún conflicto de algún tipo, presentame la renuncia. Es más, el ministro puede exigir quedarse. No tiene un derecho adquirido, no es un funcionario público. Y vamos a ver que está excluido de la 7233, que es la ley de empleo público. Pero está bueno, son todas preguntas que me llegan. Lo que sí puede hacer la Cámara es citarlo, Obviamente. pero no he visto si ha habido alguna reforma. Por ejemplo, acuerdo el caso de Jorge Holmi, otro que se llamaba, que era ministro de gobierno de H2. Y logran llevarlo al recinto. Entonces, para que cuando salga la pregunta de los legisladores, diputados, no más. Lo obliga, el tipo lo obliga a la renuncia. Bueno, ¿qué hace? Lo obliga políticamente. El órgano legislativo en la Constitución dice que le puede pedir informe al órgano ejecutivo. Acuérdense, el ejercicio de la función administrativa es sublegal y subjudicial. Y a su vez dijimos que el órgano ejecutivo está subordinado a los otros dos, si yo no lo analizo en cierta medida. El órgano legislativo puede llamar a los funcionarios no solo a que se apersonen, sino también a que respondan pedidos de informes por escrito. Cuando se presenta el presupuesto, va el gobernador y los ministros a presentar el presupuesto. Cuando hay una ley que interesa a algún ministerio en particular, se va al recinto y se defiende. Tienen que ver con los juegos democráticos y de control entre los poderes, entre los órganos del Estado. Ustedes ya saben que nosotros hablamos de poderes, pero ¿qué son? Los órganos. ¿Vamos? No, pero está bueno, lo vamos a buscar, mándame un mail, mándame un mail y lo vemos en empleo público, lo traemos. Está bueno, yo no lo tengo tan claro. Bueno, pero bueno, en principio no hay juicio político para un ministro. El gobernador discrecionalmente lo nombra o lo remueve mientras reúne siempre las condiciones Lo que pasa es que de la Constitución para Pero usted me dice, perdón que igual lo honesto, ¿no? Pero usted me dice, ¿por qué no? A ver, que se es que complete no o no. ¿dónde está regulado que se le puede hacer un juicio político al ministro? ¿Dónde? La Constitución. Sí, está regulado. A O sea, un no se ministro. hace, pero se A un puede. ministro. Por eso, busquemos el encuadre, ¿no? Yo no sé el caso, pero ¿cuál es el artículo de la Constitución que dice a un ministro? pero en los casos de que se le pedía el informe porque en la faz privada de ellos tenían denuncias en el ámbito personal, entonces parecía poco ético, de hecho lo es, que tuvieran juicios. También me acuerdo el caso de que era ministro de Seguridad, que tenían cuestiones privadas de ellos, bañidas con la moral, entonces la buena Recuerden que una cosa, los ministros no son funcionarios que llegan al poder por elección popular. Claro, entonces Ojo, no es el gobernador. se le hacía hincapié. El ministro lo nombra y lo remueve discrecionalmente el Ejecutivo. No quita que no puede tener, por ejemplo, juicios de cuentas, que son el Tribunal de Cuentas, eso está en la Constitución. Y Yo no me puede llegar a tener sanciones. No me acuerdo ahora si estaba contemplado en la provincia. Sé que en la nacional sí, pero pues no. Igual, no quita que no tengan responsabilidad. Todo funcionario público tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales. Ojo, pero estamos hablando de procedimientos constitucionales de reelección.
procedimientos constitucionales de remoción. No es lo mismo remover al gobernador que remover al ministro. ¿Cómo? Ni a un juez. El juez sí tiene el tema del decoro y demás dentro de las causales de remoción, pero por eso digo, esto era una son fases privadas que molestan y la es discrecional del gobernador tenerlo o no, y esta gente con la presión ya obviamente renunció por eso, pero no tenían, digamos, causa en el poder público, en el privado y en el penal. Podemos ver las denuncias administrativas, situaciones jurídicos subjetivas. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Hasta dónde yo puedo pedirle a la administración? La denuncia administrativa, que es un interés simple, que por ejemplo la corrupción entra ahí, el encuadre en la denuncia administrativa y la administración por la ley no tiene la obligación ni siquiera de responder. Claro, que esto fue buscar en la Constitución Provincial lo que decía el compañero, que es el artículo 112, que dice que el gobernador elige los miembros del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Cuentas, los ministros del Poder Ejecutivo, el fiscal del Estado, el fiscal general y el defensor del pueblo pueden ser sometidos a juicio político por las causas de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica, sobreviniente o indignidad. Entiendo que se debe referido a eso, ¿no? Pero de nuevo, al ser es distinto, porque como no es selectivo, no es un caso, no es abstracto. Frente a un conflicto que hace el gobernador, le pide la renuncia, ¿sí? No tenemos un caso. Otra cosa es un funcionario electivo, que puede decir, no, a mí me eligió la ciudadanía, no es un modo, sácame. Otro caso, un juez de la corte nombrado por un DNU, que ha dicho, yo no voy. APA. ¿Ven? Es distinto. ¿Es temporal o no? Es hasta noviembre que dura. ¿Qué cosa? Ya Pero bueno, ¿me entienden? Es distinto. Sí. Entonces sería una redundancia legisladora en ponerlo en... Y lo que pasa es que a ver, la Constitución primero hay que ver cuándo se escribió, digamos, y después sí tiene algunos temas. A ver, me parece que está incluido porque hace al sistema democrático y a la contabilidad y a la posibilidad de hacerlo, pero es un caso muy excepcional. Tendrías que tener un ministro que se atrinchera en el ministerio y no quiere presentar la renuncia y el gobernador lo defiende. Es muy raro que te suceda eso. Este caso fue así, el de Martín. No me acuerdo, pero lo podemos ver, no recuerdo. Martín Gil es ministro de Cooperativo y Mutual. Lo vemos bien, no digo ni que tiene que no, lo vemos bien, pero es como muy reitero. En la práctica. Sí, ahora. Pero está como que está lindo para analizarlo. ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad, hoy con los medios, el impacto que hay, quizás en otra época así, donde las noticias no tenían tanta impacto, no había llegado conocimiento? Pues a ver cómo 8 y 8. Bueno, tratemos aunque sea de cerrar esto. Bueno, a ver, dijimos designar a los funcionarios, ¿sí? Competencia. Vamos a vemos competencia y cerramos, y la clase que viene vamos al fondo, ¿sí? Competencia. Bueno, hay distintos puntos de vista sobre las competencias. Lo podemos ver como un elemento esencial del acto administrativo. Como elemento esencial del acto lo vamos a desarrollar en la unidad número 7. Yo les voy a decir que cuando ustedes tengan un caso real, el primer elemento del acto que analiza reglado es la competencia. Porque si no tiene competencia, el acto ¿qué? Y vamos a ver que la única competencia que se va a poder subsanar es la incompetencia por el grado. ¿Y quién la va a poder subsanar? El superior jerárquico. El resto de la falta de competencia no se subsana. ¿Estamos? Así que es como una causal muy fuerte para decir es nulo. ¿Estamos? Y dos, lo podemos ver como un principio jurídico fundamental de la organización administrativa.
Como principio jurídico fundamental de la organización administrativa vamos a estudiar el artículo número 3 de la ley 5350, que les pedí que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Este artículo 3 fue reformado en el año 2018 a partir de la última reforma grande de la ley de procedimiento, que es el de la ley 10618. ¿Sí? Es un artículo novedoso, interesante y lindo, estructurado de manera interesante. ¿Alguien se anima a leer el primer párrafo? El artículo 3. Este artículo 3 y su título conforme sustitución por artículo 14 de ley 10.618, boletín oficial 27 de 3 del 19. Observación artículo 6. Por artículo 18 de ley 9.361. Se establece que a los efectos del procedimiento de convocatoria concursos en la administración pública, determinación de la competencia, delegación, encomienda de actividad, encomienda de firma. Artículo 3. La competencia de los órganos administrativos será establecida por la Constitución de la provincia de Córdoba, las leyes orgánicas administrativas, los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo Provincial y las entidades autárquicas con los gobiernos facultados. Punto. Ya les di una pirámide. ¿Qué aplico primero? Porque yo quiero analizar la competencia. ¿Qué voy a ir a ver primero? La Constitución. Después voy a ir a ver las leyes. Y después voy a ir a ver los reglamentos. Y a su vez también sí tengo que ver la ley de creación de la entidad. ¿Ven? Esta es nuestra pirámide de dónde vamos a analizar la competencia. ¿Qué más? La competencia es irrenunciable e improrrogable y será ejercida por los órganos administrativos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación, institución o vocación previstos por las disposiciones normativas pertinentes. A ver, irrenunciable e improrrogable, esto se echa al saber de otras materias, ¿sí? Y hay tres excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, que son la delegación, la sustitución y la votación. Ahora bien, sigue este párrafo. ¿Qué dice? El ejercicio de la competencia es delegable salvo orden contrario en los siguientes casos. A. La atribución de dictar reglamentos. B. Las atribuciones de carácter político privativas inherentes de la autoridad. Y C. Las atribuciones delegadas salvo que una ley especial habilite la subdelegación. Eso es básico y yo en el ejercicio profesional me he encontrado con muchos abogados que no lo tienen en claro. Así que la regla general es que existe competencia y que esa competencia es delegable, ¿sí? Salvo que se prohíba. Y salvo estos tres puntos específicos. Se los tienen que saber. Porque si van a trabajar en derecho administrativo, tienen que manejar en Córdoba o en la jurisdicción en la cual ustedes trabajen cuáles son las excepciones a la delegación y a la improrrogabilidad de la competencia. Atribución de dictar reglamentos no se puede delegar. Esto lo vamos a vincular con la unidad de los reglamentos. 2. Las atribuciones de carácter político privativas inherentes a la autoridad. Vincúlenlo con el artículo de la profesora Inés y lo que hemos visto de la función del gobierno. Y finalmente las atribuciones delegadas. No puede haber delegación de la delegación. Si el gobernador le delega un ministro, el ministro no le podría, por regla general, delegar a un secretario, por ejemplo, o a un director, salvo que haya una ley especial que la aplique. Y de nuevo el derecho administrativo es hermoso, porque es regla y excepción de la excepción. Bueno, llegó un momento. Sí, esta es la ley, ¿no? Atribuciones de dictar reglamentos, atribuciones de carácter político, privativas inherentes de la autoridad, y las atribuciones delegadas. El acto de la delegación se tiene que hacer a través de un acto administrativo y debe ser publicado. Es un requisito para que tenga efectos esta delegación. Ahora bien, el resto del artículo lo tienen que leer y van a ver que regula tres figuras diferentes, muy diferentes entre sí, que son la encomienda para realizar actividades que son de carácter material
o a otros órganos o entes de la administración que tienen que ser idóneos para ellos. Tenemos la capacidad de pedir informes y dictámenes a profesionales habilitados por parte de la administración. Y en tercer lugar tenemos la firma por encomienda, ¿sí? Que implica la facultad de delegar, ¿sí?, la firma en nombre del funcionario, de un funcionario X. Por ejemplo, el ministro delega o le encomienda la firma a un secretario en ciertos actos. Yo les voy a mandar, por ejemplo, un ejemplo de esto, de un acto en un boletín oficial. Concepto de competencia, ¿sí? No vamos a verla toda, pero al menos terminemos con el concepto, ¿sí? Es el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer. Es la facultad legal de obrar de ese agente. La facultad legal de obrar. Dijimos que la competencia es a la organización, a la persona jurídica, lo que la capacidad era la persona física. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio de clase? La competencia es a la persona jurídica, lo que la capacidad es a la persona física. Ahora bien, mientras en el derecho privado la capacidad es la regla y por ende se presume siempre, salvo que existe una norma expresa, al contrario, en el derecho público la capacidad de los órganos y de los entes no se va a presumir. ¿Estamos? Yo no presumo que tengo una capacidad, sino que de dónde tiene que surgir. De la norma de manera explícita o implícita, pero tiene que surgir de la norma. Y es implícita, vamos a ver que todo un debate de cuán implícita tiene que ser. Si ustedes tienen una competencia que surge implícitamente, tienen un lindo caso para investigar. ¿Vamos? Ahí se habla de que tiene que estar razonablemente implícita y hablar del orden jurídico y vincularlo a otra normativa. Así que, por regla general, explícita. ¿Vamos? La administración, como una persona jurídica, solo puede hacer lo que le está permitido o autorizado por la norma. Constitución Nacional, las leyes o los reglamentos. Entonces, ustedes, frente a un caso donde tienen que analizar competencia, Constitución, ley, reglamento, ley de creación del ente autónomo. ¿Vamos? Los caracteres de la competencia en base a los que vimos, dijimos que es irrenunciable, porque su ejercicio es obligatorio. Es improrrogable, porque no puede ser pactada, convenida, extendida por un acuerdo entre los particulares o entre estos y la administración. Ahora bien, las excepciones a la improrrogabilidad, ¿cuáles son? La delegación, la avocación y la sustitución. Es de orden público y por ende la competencia puede ser declarada de oficio. Es obligatorio su ejercicio, no es una potestad. Es obligatorio el ejercicio de la competencia. Si el órgano tiene competencia, tiene el deber de ejercerla. Y por último, es expresa. ¿Vamos? En cuanto a las clases de competencia, y con esto terminamos, en principio, esto ya lo he visto en otras materias, pero hay 4, nosotros vamos a mencionar 4, que es por la materia, por el territorio, por el tiempo y por la jerarquía. Materia, territorio, tiempo y jerarquía. Las materias son las actividades que legítimamente puede ejercer el órgano. Estas actividades, ¿de dónde surgen? De la Ley Orgánica del Ministerio. Establece cada ministerio y todas las competencias que tiene dentro de cada jurisdicción, enumeradas en artículos con muchísimos. En segundo lugar, por el territorio, es el ámbito espacial donde se puede ejercer esta competencia. ¿Sí? Se vincula con las divisiones administrativas del territorio, nación, provincia, municipio. Acá teníamos el caso clásico. La caminera no puede ponernos una multa, por ejemplo, en una ruta nacional si no hay convenio. Causó de nulidad directa de la multa. Esto pasa mucho. O en los límites entre provincias. Pasa muchísimo. En razón del tiempo, ¿sí? Es
plazo y se le da carácter positivo al silencio y pasa a la secretaría. Otro ejemplo de competencia en relación al tiempo tiene que ver con el procedimiento instaurado en la ley 26.122 para la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia y los delegados. Hay un plazo para que el jefe de gabinete eleve a la comisión. Si se vence el plazo, la comisión puede directamente tomar el tema del DNU o del delegado. Luego la comisión tiene un plazo para analizarlo. Si no lo analiza, pasa a la otra comisión dentro de la subcomisión dentro de la comisión y así. Si se establecen plazos, se van perimiendo y va acelerando el tránsito del trámite. Y luego tenemos por el grado la jerarquía, que es la última, que hablamos de la organización vertical, la línea vertical de la jerarquía, ¿sí? Que dijimos que el que tiene mayor poder es el que está en el vértice de la pirámide, que es el gobernador. Ahora bien, recuerden que por la jerarquía es el único tipo de incompetencia que puede estar subsanado. El superior jerárquico puede convalidar lo que ha hecho el inferior. ¿Estamos? Es la única. Acá quedamos. ¿Sí? La clase que viene seguimos con competencia y las excepciones y vamos a ver de nuevo estos principios y cerramos con el Pasito Carranza de TJ, que nos va a ayudar a diferenciar centralización, descentralización y autonomía.